Prueba de grabación. ¿Listo? Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿quién más leyó el trabajo de Evolución? Trabajo en la guía y la ayuda didáctica de la guía de forrajes. ¿Alguien más? Bueno, ¿y qué observaciones, qué descubrieron ahí o qué vieron? ¿Qué cosas interesantes sacaron de eso? Un poco lo que habías hablado la clase pasada, de la definición de disponibilidad y cómo se tienen que integrar todos los factores para lograr un objetivo. Bien, está bueno. ¿Qué más? Lo difícil que es calcular realmente y prácticamente la receptividad, la cantidad de factores. Yo, recuerden que soy ingeniera forestal y de esto no tengo idea, para mí son un montón de términos nuevos, pero bueno, lo complejo del sistema al que no le estamos agregando la parte impositiva, ganancias, la inundación y toda la cantidad de factores que intervienen en un manejo ganadero. Sí, es un sistema un poquito más dinámico que los árboles. Los árboles se quedan quietos, crecen más lento, son más estables. Pero encuentro algunas correlaciones interesantes, porque para nosotros también, desde el manejo forestal, es muy difícil encontrar el espacio óptimo de crecimiento de las plantas y que tengan una productividad y sostener esa productividad en el tiempo. Así que Explicarnos me un poquito parece... más, Paula, ¿cuál es el espacio óptimo? Y ¿Qué, bueno, qué- qué prácticas de manejo te estaría determinando? justamente uno lo que quiere es que un monte forestal crezca lo más rápido posible en un tiempo determinado. Y eso está determinado por un montón de cuestiones que tienen que ver con la genética del árbol, con las cuestiones ambientales, de sitio. Nosotros englobamos sitios, bueno, como acá, todo lo que tiene que ver con el suelo, con las condiciones ambientales, con el espacio que tiene ese árbol para crecer. No es lo mismo Ahí está con buenísimo, porque ¿qué pasa? Como es la curva de crecimiento del rodal, ponerle especie constante y genética constante, no estemos cambiando de pinos a eucaliptos, pero supongamos que mantenemos la especie. ¿Cómo sería esa curva de crecimiento de acumulación de biomasa en el tiempo en función de la densidad y cómo sería el DAP, el diámetro de la altura del pecho de cada uno de esos individuos en función de la densidad? Y claro, bueno, ahí hay una cuestión de que eso crece hasta un determinado momento donde la densidad justamente es limitante y bueno, la tasa de crecimiento individual del árbol empieza a decaer. Y ahí hay nosotros tenemos unos diagramas de manejo de la densidad justamente hay una curva que tiene que ver con el diámetro de los árboles y la densidad del rodal, y bueno, y manejando la densidad, nosotros podemos tratar de conducir la masa a un diámetro que nos interese. Que ese diámetro obviamente va a estar condicionado por la industria, porque podemos pensar en que nos interesa el volumen y que los árboles por ahí no sean tan grandes, o por ahí nos interesa el tamaño individual del árbol. Perdón, una pregunta. Paula, cuando decís rodal, ¿a qué te referís? A la plantación. Ah, ok. Pensé que era sí. Una plantación forestal, de lo que sea. Una plantación forestal. Ok. Bien. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿De qué estamos hablando? Que es exactamente lo mismo. O
sea, en definitiva, el concepto que está detrás es el mismo. ¿Cuál es? En realidad es aprovechar el recurso sin dañar la futura producción de ese recurso. Tratar de lograr la estabilidad. Pero en este caso es un producto, el nuestro, la pastura es un producto intermedio. El producto nuestro es la venta de carne o leche. Bien, pero me voy un cachito, Diego, antes, y esto lo voy a ir al final, porque por ahí no todo el mundo pasó por ecología y, en definitiva, lo que estamos viendo es capacidad de carga, el K. Exacto. Estamos viendo dinámica de poblaciones, no es ni más ni menos que dinámica de poblaciones. Lo que pasa es que nosotros, y esto lo podemos escribir en ecuaciones diferenciales de crecimiento poblacional exactamente igual que cualquier otra población. No es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que le vamos encontrando la vuelta de otra forma, pero lo que está detrás es dinámica de poblaciones. El concepto es dinámica de poblaciones. Y esto, lo que estamos viendo después, después vamos a tratar de entender esto, cómo ponerle números o cómo modelizar algún tema respecto de estas cuestiones, porque justamente lo que estamos viendo acá es, en una primera parte, es en el caso del rodal, en el caso de la forestación, es producción vegetal. Entonces, acá los recursos limitantes básicamente son abióticos, porque acá no hay depredación, no hay herbivoría, no hay interacción entre entidades, que se llaman, ¿no? O sea, yo les conté, les hice un caso, pero los podemos ver, modelo de simulación un poco más complejo, que de hecho vamos a ver para tratar de entender otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto fuese un recurso natural donde, digamos, hay un determinado pastizal natural o un arbustal, un bosque con vegetación herbácea abajo, hay una población de herbívoros y además hay una población de depredadores? Esas dinámicas están estudiadas y eso está modelizado. Y eso es la complejidad. Nosotros en este caso los depredadores los sacamos porque ya los controlamos a todos. O sea, y no tenemos grandes depredadores, no tenemos la mala suerte, pero en otros lugares eso no pasa. No sé, estuve trabajando por otras cuestiones un tiempito en el norte de Australia. Ahí los depredadores entran en la ecuación. Cocodrilos, o sea, los animales van a tomar agua de las aguadas y desaparecen los terneros. Entonces, y eso te limita qué zonas del campo puedes usar y qué zonas del campo no puedes usar y sobre todo en qué momento. Nosotros eso lo eliminamos, pero hay otras, digamos, lo mismo pasa con, no sé, pongámosle otro tipo de depredadores, pero nos pasa con todos los campos ganaderos que están cerca de algún pueblo. Entonces sabés que hay tipo ciertas categorías que no las podés usar en algún momento en ese lugar porque tenés pérdida. Entonces, y eso te limita el uso. Bueno, en definitiva, lo que hay atrás, el concepto de atrás siempre es dinámica de poblaciones y cada, digamos, cada población, en este caso dentro de un nivel trófico o lo que sea que esté ocurriendo ahí, en modelación nosotros le llamamos entidades. Y esas entidades interaccionan, ¿está bien? Y hoy vamos a ver algunas cuestiones conceptuales que nos dicen cómo son esas relaciones entre entidades. Hay una que describe Rodolfo en el trabajo, que es el trabajo original de Martino Estergel y McNaughton, de una relación específica entre entidades, que es herbívoros y vegetación. ¿Qué es lo que dice Rodolfo? ¿O qué es lo que dice Rodolfo a partir del trabajo de Martín? El que lo leyó, o el que tiene Notebook LM ahí,
Pregúntenle a mano, ¿qué puso el autor en relación de la productividad del recurso forrajero y los herbívoros? Bueno, le quiero, no sé, fíjense. Bueno, pero hay una correlación positiva, pero ¿cómo es esa correlación? ¿Estamos todos en la misma línea? Lineal, la relación entre la productividad primaria neta y la biomasa de herbívoros. Sí, pero fíjate una cosita, Paula, Hablaba- fíjate los ejes. Ajá, Son doble. log-log. Claro. Bueno, no importa. Ahora avanzamos con la clase y después volvemos un cachitín a esto. De los conceptos anteriores, espero que les haya quedado por lo menos algunos tips. Teníamos las 3 frases célebres que las tienen que incorporar en su léxico. Que ¿cuáles eran? Primero, el más fácil de todo no, pero tengo 2 que yo nunca me las olvido, la tercera me la olvidé, así que me la van a tener que hacer acordar ustedes porque me la olvidé, pero no me acuerdo qué era lo que les dije. Pero una es que los déficits no existen. Sí. Estamos de acuerdo con que los déficits no existen. Y de vuelta, vamos a ver por qué los déficits no existen. No existen porque no existen, porque el sistema entra en equilibrio. Y el equilibrio de ese sistema se equilibra más abajo. Los excesos forrajeros sí existen. Porque uno va al campo y el animal, para una carga determinada, come todo lo que puede comer y el resto empieza a sobrar. Entonces lo ves en el campo que eso está sobrando. ¿Está bien? Pero los déficits no los ves. O sea, son invisibles. Lo que uno ve es un sistema deteriorado, la vaca más flaca, todo lo demás. Pero no ves el déficit. No hay forma de medir el déficit, de agarrar el déficit, cortarlo, pesarlo y mandarlo a la balanza. ¿Se entiende? Esto es fundamental porque esto tiene que ver con esto de dinámica de poblaciones y entender dónde poner la carga y todas estas cuestiones, ¿no? El otro punto era lo que les decía, es la sobresimplificación de las tablas de equivalencias de unidades, es decir, el tema de la vaca vale y anulamos todo el resto, es decir, no estamos entendiendo justamente, de vuelta, no estamos entendiendo la interacción que hay entre el herbívoro y el recurso forrajero. Le estamos asignando que esa vaca en ese momento tiene que comer una determinada cantidad y esa vaca no va a comer lo que dice la tabla, va a comer lo que puede comer, lo que quiere comer, lo que le permite el recurso, entonces no es que vale algo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado para entender qué es lo que está pasando. Ejemplo, si en el campo hay disponibilidad para que la vaca coma al 2,5 del peso vivo y nosotros creemos que, a ver, alguien que tenga el concepto de equivalente vaca bastante así picante, que esté rápido para sacar las cuentas. ¿Quién? Alguien que levante la mano. Yo. Son Bien, los Nico, vamos, Nico. ¿Cuánto es un Eh, equivalente vaca en megacalorías? 18,5. 18,54 megacalorías. Perfecto. Sí. Supongamos que teníamos una vaca que estaba ayer con ternero al pie y hoy la destetamos. Y que ayer le poníamos que valía, que era una vaca Angus mediana, frame 3, 400 kilos, ¿no? Que le poníamos como las de Carrillo, ¿no? Del INTA, de la reserva 6 o la reserva 8. Lo mismo. Y pongámosle que esa vaca, ayer le poníamos, la vaca valía 1,5 equivalente vaca. ¿Cuánto es eso en biomasa? Hacete la cuenta, Nico, para hacernos la cuenta para todo el resto que somos más lentos y no tenemos la calculadora a mano. ¿Cuánto es eso en megacalorías? 1,5 equivalente vaca, o sea, un 50% más de 18,5. O sea, 18,54 por 1,5. 2,7 megacalorías. 2,7 megacalorías, perfecto. 2,7 no. 1,1. 27. 27.
27. Ajá, ahora sí. Lo puse mal, sí, lo puse mal. Bien. 9. Bueno, 27 27 megacalorías. Perfecto. 27 megacalorías. ¿Quién más está picante con nutrición? Diego está picante con nutrición, seguro. No, más o menos. Más o menos. 27 megacalorías de energía metabolizable. Pongámosle que estamos comiendo, Un pasto vamos a que tenga suponer que es 2,2. un pastizal mixto, especies de invierno y de verano, típico de Cuenca del Salado, con una digestibilidad promedio de 55%. Pongámosle 55%. A ver, Nico, ¿cuántos kilos de materia seca serían eso? 27 megacalorías. Dividido las megacalorías que tiene el forraje, que eran, Sí. que eran 2,2. ¿Están entendiendo la cuenta que estamos haciendo? No, Paula está re perdida. Paula. Déjenme compartirle pantalla y yo voy haciendo lo que me dice Nico o lo que me digan ustedes. Vamos a hacer la cuenta acá. Acá, que tenía la tablita de carga. Entonces, supongamos que acá tenemos, pues, están viendo, está muy chiquito, ¿no? Para ustedes. No, se ve. Ahí se ve mejor. Ahí. Coeficiente B. O sea, a ver, esta es la tablita que yo les dejé el otro día en la clase anterior. Acá teníamos algunos ejemplos de equivalente vaca, de carga y demás. Bien, pero vamos a esto. Entonces, coeficiente EB. Decíamos que teníamos 1.45, ¿no? Entonces, megacalorías requeridas. Si teníamos que un EB son más 18.54. Eso es 1 por 1.45. Bien, por 1.45 da 26,5. Bueno, digestibilidad de la materia seca en porcentaje. Bien, ¿cuánto? Y estamos diciendo que esto tiene 55% de digestibilidad. Entonces, requerimiento de materia seca. ¿Cuánto debería estar consumiendo este animal? ¿Cómo hacemos la cuenta? A ver, vamos de a poco. A ver, o alguien que me diga. Las megacalorías, bien, a ver. Vamos, dividimos las megacalorías por la energía digestible. ¿Y cuánto es la energía digestible? Para lo que no nos acordamos. Bien, ya lo abreviaste. Pero, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió? Lo que estamos haciendo acá básicamente es más la energía total que estaría demandando este animal, dividido 4.44, que es la energía bruta, por 0,82, que es la metabolicidad para promedio de casi todos los alimentos para los rumiantes, que esto es otra cuestión. No todos los alimentos tienen la misma energía bruta y no todos los alimentos tienen la misma metabolicidad, pero no nos vamos a poner ahí porque ya eso, si no tenéis, sí tenemos que... y a su vez esto, ¿sí? Esos constantes. Estos son constantes, los tomamos como constantes, Paula. Normalmente no son constantes, pero se modifican relativamente poco y los sobresimplificamos. El 0,82 puede ser 0,79 o puede ser 0,85, dependiendo, pero para nosotros hace rato es que es 0,82 siempre. Bien. Entonces, de hecho, esta cuenta, la hago acá al lado, 4.44 por 0.82, la simplificación de esto es esto por esto,
te da 3,64, 3,6. Bien. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo seguimos con la cuenta para llevarlo a materia seca? ¿Cuántos kilos de materia seca es esto? Chachán. Chachán, 26 megacalorías. Bien. Hago la cuenta acá al lado. Pongámosle que tiene 2 megacalorías. ¿Está bien? ¿Entendió esto? Sí. Bueno. Entonces sería más esto dividido. Vamos a ponerlo, lo vamos a simplificar en 3, pero. Sí, ahí capaz que Paula, Germán, van siguiendo. Sí, ya pregunté todo. Bien. Germán. Avisanos, Germán. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces son 13,58 kilos de materia seca. Esto es consumo de materia seca como porcentaje del peso vivo. Bien. Habíamos dicho que esta vaca era una vaca de 400 kilos, ¿no? Entonces esto dividido 400 kilos, ¿cuánto me da? El 3%. 3,39%. A ver, ahora quédense con este número, 3,39%. Voy a dejar de compartir para verles las caras, ¿está bien? ¿Quiénes están más vinculados al tema nutrición? ¿Quiénes han armado dietas o quiénes han estado? Diego, seguro. Nicolás, que estabas con... ¿Cómo te suena 3,4% del peso vivo de consumo en pastoreo? Lucrecia, ¿estás hablando? ¿No te estás muteada o...? Un poco más alto, un poco alto. Imposible. Imposible. Por eso es acá donde empezamos a discutir. ¿Por qué es imposible? Porque con esa calidad de forraje, el 3,4% del peso vivo no entra en el rumen del animal. Entonces, esa tabla y ese coeficiente B no tiene ningún sentido. Si lo estamos viendo ahí. Está bien, en este caso, ahí tenemos que entender otro tipo de cosas. Es decir, el EB, si lo estamos considerando en la tabla de Cosimano el día anterior de destete, en realidad una parte del consumo es lo que se está llevando el ternero, que está considerado en la tabla. ¿Bien? Cuando consume un ternero de un forraje de 55% de ingestibilidad, un ternero de 160 kilos, 1 kilo por día de materia seca, como mucho, 1 kilo por día, no entra más en el rubro de ese tipo de animal, ¿está bien? O sea que hay cosas que nosotros las damos por hecho que no tienen sentido. Y si vamos a una pastura megatérmica con menor digestibilidad, ya medio engañada, y tenemos que bajarle 5 puntos, nos vamos a dar cuenta 5 puntos de digestibilidad o incluso a una pastura en prediferido, donde estamos hablando de cosas que tienen por ahí 40, 42 de digestibilidad, para cumplir con el requerimiento de energía digestible o metabolizable, el animal debería comer el 5% del peso vivo, es imposible.
Entonces, la cuestión es que esos animales van, o sea, en realidad, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es que el animal va compensando cuando el alimento tiene más digestibilidad, va comiendo más, entonces gana más, entonces después tiene la restricción de consumo impuesta por la digestibilidad o por otra característica. Entonces, esto lo que digo es, tengamos cuidado con cómo usamos las palabras. Bien. Bueno. ¿Alguna otra cosa que haya sacado del trabajo de Evolution antes de meternos en la clase de hoy? Que tenía diferentes formas de medir la receptividad. Bien, siempre hay diferentes formas. Hoy vamos a ver un montón. Vamos a ver algunas de las primeras. Bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, vamos arrancando con lo de hoy. Me gusta que sea así, con intercambio, que estén atentos, que estemos entretenidos. Si se aburren, perdemos todo. Les comparto pantalla de vuelta. Clase 2. ¿Qué vamos a ver hoy? La idea es entender dónde dejamos todo esto en la clase pasada, es cómo calculamos la capacidad de carga de un sistema en diferentes escalas temporales, ¿no? Entonces, no es lo mismo calcular la receptividad ganadera para un sistema de largo plazo y el corto plazo, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho. Esto de vuelta lo voy a dejar acá y lo vamos a ir viendo para que les vaya quedando esta figurita acá. Esto es una sobresimplificación de un sistema pastoril para una modelación dinámica, pero que es la base conceptual de lo que vamos a estar discutiendo, ¿no? Entonces tenemos stock de pasto, tasa de crecimiento, tasa de consumo y pérdidas, ¿no? Y una carga animal que va a determinar alguna de estas cosas. ¿Está bien? Metodologías de ajuste. Lo que vamos a poner foco hoy en la primera parte van a ser metodologías de ajuste de carga de largo plazo, o sea, plurianuales. ¿Está bien? Esto es el primer escopetazo en el cuento o en el cálculo de receptividad ganadera, ¿no? Y cuando se usan estas metodologías, básicamente cuando yo estoy pensando en diseñar un sistema o en rediseñarlo, porque lo tengo que modificar, que cambió alguna cuestión, cuando estoy encargado de una gestión territorial, por ejemplo, de tierras comunales, acá hay algunos lugares donde existen tierras comunales, se comparte tierra de pastoreo, y países muy evolucionados del mundo como Suiza, por ejemplo, tiene tierras comunales de pastoreo con gestión comunal, o sea, donde son tierras de pastoreo que son abiertas y cada uno lleva sus vacas ahí, y eso hay gente que se encarga de gestionar. Cuando estoy encargado de parques o reservas o cosas por el estilo, que tengo que entender qué es lo que puede pasar en el largo plazo. Cuando tengo que evaluar campos de pastoreo, porque lo voy a alquilar, por ejemplo, quiero saber cuánto tengo que pagar el alquiler, si son 25, 30, 50, u 80 o 100 kilos de novillo índice por hectárea, en función a qué, ¿no? Hay un valor de mercado que me va a estar dando una referencia, hay un requerimiento del dueño, pero tengo que saber. Por lo menos tengo que tener una idea si voy a poder tener esa carga o no, y si voy a ganar plata o voy a perder plata, pues lo evalúo. O cuando tengo que valorizar un campo para la venta, o para una sucesión, o para discutir una hipoteca para un crédito, o muchas de esas cosas, ¿no? Y después hay otras situaciones también. En casi todas me ha tocado estar, pero evaluación de proyectos de intervención o de promoción. Entonces ahí
no sé, nos juntamos algún organismo multilateral de crédito. El otro día tuvimos una discusión, estuvimos trabajando por una semana en Paraguay para ver intervenciones para mejorar las eficiencias y la regresividad ganadera en Argentina, particularmente en el NEA, en 4 departamentos del NEA, con todo un equipo de la FAO, con todo un equipo del Banco Mundial, con la FAO discutiendo cómo íbamos a hacer, y el Banco Mundial diciendo cómo lo iba a financiar, y eso además no sé, había trabajado con equipos de Paraguay, de Brasil, de Brava, de Uruguay, o sea, son cosas que las usamos relativamente seguido, dependiendo a qué nos dediquemos, pero las usamos, ¿no? No vamos a usar esto si estamos en un sistema que está súper, hiper evolucionado y estabilizado, y nosotros estamos manejando ese campo hace 50 años, y es lo único que nosotros estamos viendo. Bueno, a no ser que de vuelta querramos hacer un rediseño del sistema, o cambiar la metodología, o pasarnos de cría a cría, o pasarnos de vacas a ovejas, o alguna otra cuestión. Si no lo vamos a usar. Pero en todo el resto de los casos, sí. Objetivos para la asignación de la carga animal en un sistema pastoril. Y acá hay distintos focos. Y entonces, esta es la complejidad de la parte de la que habla Rodolfo al final del capítulo. Nosotros queremos ponerle un número a algo, y ese número no existe, ¿sí? No existe porque ese número está relacionado a un objetivo, y ese objetivo no es el mismo para todo el mundo. Entonces, lo que nosotros sí sabemos es que si tenemos un objetivo determinado, queremos lograr tal o cual cosa, y tenemos una metodología para calcularlo, la regresividad ganadera puede ser una. Si el objetivo es otro, la regresividad ganadera es otra. O sea, la regresividad ganadera va a estar asociada a un objetivo, a un nivel de intensidad de manejo, a un nivel de riesgo, a un montón de cosas que me van a definir qué es lo que yo quiero. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo la típica de nuestros productores agropecuarios que tienen ese chip, ese SEO ancestral, casi siempre el chip es maximizar la producción, no importa si estamos ganando, perdiendo, si estamos mejorando el sistema. Cuando ya nos chocamos con alguien que tiene una mirada un poquito más empresarial, que está, o donde hay interacción entre sistemas, donde hay guía, reguía, corral, agricultura, empiezan a aparecer otras cuestiones como decir, bueno, yo no quiero maximizar la producción de la cría, yo lo que quiero maximizar es el resultado global del tema. Ya empezamos a tener una mirada sistémica más compleja. Cuando nos toca manejar activos de terceros como administradores o como asesores o lo que sea, probablemente muchas de estas cosas no le presten atención y te digan, acá yo lo que quiero es una renta X y quiero que me traiga tal o cual problema, no quiero perder plata, no quiero esto, y te van a dar algún límite de margen de acción para que vos en el medio hagas lo que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos otros casos donde hay mucha gente que entra al negocio porque tiene un excedente de resultados de otra actividad y quiere capitalizarse, entonces en realidad no le interesa ni la renta ni maximizar la producción, lo que le interesa es que el sistema vaya creciendo en su activo y que no le traiga ni muchos problemas ni mucha demanda de tiempo. Entonces ahí el sistema hay que pensarlo distinto. Y hoy además tenemos gente mirando cuestiones ambientales que antes era como que
nada, de una edición oculta que la teníamos ahí, que nosotros queríamos que hacíamos todo bien, y estaba todo perfecto, y que no generábamos ni degradación, ni ningún impacto ambiental negativo. Hoy esa dimensión también entra en la ecuación, sobre todo mucha gente la está empezando a ponderar dentro de todos estos objetivos muy fuerte. Entonces empieza a pensar en no degradar el sistema, en cuidar la biodiversidad, en tratar de minimizar el uso de agroquímicos, de síntesis o de lo que sea. Entonces empieza a haber otros objetivos. Y cada uno de los dueños, cada uno de los sistemas, cada uno de quien nos va a dar alguna directiva, o nosotros mismos, siendo nosotros dueños de los sistemas, vamos a ponderar distinto cada una de estas dimensiones, ¿no? Entonces, algunos se irán más para el lado del ambiente, otros irán más para el lado de los resultados, otros irán más para el lado de la renta. Entonces, la compatibilización de estas dimensiones hace que le pongan más foco o menos foco a tal o cual cosa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, no sé, nosotros pensamos, yo reniego de las tribus, de las metodologías de pastoreo, son como sectas, y hay un montón, y entonces algo que es, por ejemplo, hoy bastante evidente en muchas situaciones, es que bastante evidente, y hay algunos trabajos recientes bastante interesantes, es que, por ejemplo, la maximización de la cosecha de forraje va en contra de la producción de raíces y por ende va en contra del incremento de carbono del suelo. Y antes nosotros nos comimos unos cuentitos y qué sé yo, que con tal o cual manejo de pastoreo, la realidad es que eso no importaba porque después lo dejaba descansar y no sé qué, no, la realidad que el trabajo más reciente nos están diciendo que si nosotros nos llevamos mucho de la parte de arriba, empezamos a afectar las cosas que pasan en la raíz y también el secuestro de carbono y la vida del suelo y la fertilidad orgánica en largo plazo. Digamos, un montón de cosas que tienen que ver, además de con la fertilidad, con el balance de carbono en el sistema. Entonces, y eso es gente que hoy ya empieza a prestar atención. No, antes eso no lo miraba mucha gente, no lo miraba casi nadie, y hoy es una ecuación que, digamos, es una variable más elemental de la ecuación. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, este concepto, digo, no hay un número mágico, no hay un solo indicador que la receptividad de este sistema es 0,68. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Con qué nivel de trabajo? ¿Con qué nivel de inversión? ¿Qué es lo que está logrando? ¿Bien? Entonces, lo que nosotros, lo primero que nos quiero decir entonces es tener la cabeza abierta y tener la idea de qué sistema estamos manejando y cómo ponderar estas variables. Porque no es lo mismo para una persona que para otra. No todo el mundo tiene los mismos objetivos. No todo el mundo quiere tener la producción máxima, ni la renta máxima, ni nada. Entonces, algunos quieren trabajar poco porque se dedican a otra cosa, otros quieren capitalizarse, otros quieren cuidar el medio ambiente, otros quieren vivir tranquilos y que no les traiga insulso todos los días. Entonces, en base a eso, tenemos que entender cómo hacer una recomendación, o cómo armar un sistema, o cómo plantear una estrategia de manejo. Entonces, entrando a los modelos o los modelos de toma de decisiones para definir la carga y para estimar la capacidad de carga, el primero que quería compartirles era el método logístico, que es el papá de todos los métodos. Y ahora vamos a ver por qué.
Así que para mí quería buscar esa imagen para que se la acuerden del método empírico, porque para nosotros, para mí en particular en el momento, es como que esto no terminamos de entenderlo y no terminamos de valorarlo, ¿no? Y sin embargo, todo el resto termina en la práctica ayudando en esto. ¿De qué trata esto? Bueno, hay distintas formas de aplicarlo, pero básicamente la cuestión, esto es como me dicen, si la cuestión práctica, la más fácil o la más frecuente, yo llego a un lugar y no sé qué es lo que está pasando, tengo muchas cosas que puedo ir haciendo, pero lo primero es entender qué es lo que hay a la vuelta. O sea, yo caigo, no sé, no digo que caiga a ver el campo de al lado de mi casa, me cambian de zona, o me voy a Bolivia, o a Nueva Zelanda, o a Nuevo México, Estados Unidos, o Alberta, Canadá, no tengo ni idea de lo que está pasando ahí, no tengo ni la más o menos idea. Entonces, lo primero es decir, ¿qué hay lo que hacen? ¿No? ¿Qué hay ahí a la vuelta? ¿Cómo se vino manejando esto? Entonces, ese es un punto. A partir de ahí, lo siguiente sería decir, bueno, entender cuál es mi línea de base para hablar cuáles son las variables que yo voy a monitorear. Entonces, cada uno monitorea variables distintas. Hablamos algo de tierras fiscales de Estados Unidos y cómo se manejaban. Bueno, ahí hay un foco muy fuerte en cuestiones de condición o salud de la vegetación. Pero entonces yo tengo que tener una idea cuál es mi punto de partida, porque lo que siguiente, digamos, lo siguiente que voy a hacer es, bueno, tengo este punto de partida, definir objetivos a dónde quiero llegar con el sistema que voy a intervenir, ya sea en la vegetación, ya sea en la producción, ya sea donde sea, tener un punto de mi línea de base, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tengo que entender o tratar de ver cuáles son los modelos conceptuales o las relaciones que hay entre las variables del sistema y la carga. En Estados Unidos, de vuelta, en todo lo que es el servicio de conservación del suelo, el servicio forestal de Estados Unidos y todo lo que depende de la que se dedican al monitoreo de pastizales, bueno, tienen una relación bastante definida entre el tipo de vegetación, la comunidad vegetal, la condición y la reactividad que tiene el sistema. Lo tienen tabulado, ¿no? Esa es una forma. Pero después monitorea, ¿no? Entonces, después deciden asignar una carga determinada, tenemos un modelo, asignamos la carga y después empieza todo el proceso posterior y es monitorear. Yo voy a monitorear y tengo que estar monitoreando cómo está la hacienda, cómo está el pasto, cómo evoluciona la vegetación, si se mejora o se empeora, ¿no? Entonces, esa verificación de esos indicadores, de esas variables claves, de esos KPI, me dicen si yo voy a mantener la carga, si la cosa está bien, verificamos los indicadores, si la cosa va como nosotros queremos, mantenemos la carga y seguimos monitoreando. Hasta que alguno de esos no se cumple, tenemos que revisar la asignación de carga. Y mientras tanto, esto va generando un montón de información. Si lo tenemos estructurado, bien estructurado, cada vez que hacemos un monitoreo, un censo de vegetación, vamos a ver cobertura basal, vamos a ver si hay mucho suelo desnudo, y vamos a ver un montón de estas cosas. Todo eso va quedando registrado, y a partir de ahí vamos generando nuevo conocimiento para los modelos. ¿Está? Esto lo entendíamos simplificado como prueba y error. La realidad es bastante más complejo que prueba y error. Y lo otro es que básicamente esto es lo que hacemos siempre. Y acá, esta parte de la cajita azul, que es los modelos de relaciones entre variables, son
todos los otros modelos que se desprenden de este modelo conceptual, porque después empezamos con otros modelos que vamos a ver, el balance extranjero y un montón de otras cosas, pero en realidad lo que estamos haciendo es entender otra forma de relacionar las variables entre la productividad y la carga, o entre el clima y la carga, entre lo que sea y la carga, y después vamos jugando. O sea, asignamos carga, ponemos los animales en el sistema y la realidad es que esto es así, porque es dinámico y primero, porque además los modelos están espectaculares en el Excel y en la realidad siempre aparece alguna otra cuestión. Entonces nos obliga a estar evaluando el sistema y estar aprendiendo continuamente. Entonces, un ejemplo de esto es lo que les decía. Nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, hay trabajos que relacionan, que intentaron hacerlo, no sé si bien o mal, pero por ejemplo, una unidad de vegetación o una comunidad vegetal de un pastizal X, de cuenca de Salado, de los pastizales amófilos o de lo que sea, de las llanuras de Estados Unidos, tenemos una unidad de vegetación, normalmente una condición. Condición es cómo está esa comunidad vegetal, ese recurso o esa unidad de vegetación en relación a lo que se considera óptimo, ¿no? Acá hay un concepto atrás, que es el de sucesión ecológica, y la situación de clima, o la situación donde esa comunidad vegetal estaba en perfecto equilibrio con el clima local, y todas las especies de esa comunidad estaban a su vez en equilibrio entre sí por una cuestión de competencias o de relaciones entre especies, y eso se consideraba como clima, ¿está bien? Y eso normalmente es la situación óptima o la mejor, aunque no necesariamente siempre es así. Y para cada situación, supongamos que esta situación nosotros la valorizamos como muy buena, bueno, regular, por ejemplo, tenemos una tablita de carga, es igual, si es la comunidad A en situación o en condición muy buena, esto tiene una capacidad de carga de 1 a 1,2 equivalente vaca por hectárea. Si es la A y está regular, entonces es 0,4 a 0,05. Bien, entonces, si es la comunidad B, por lo que tenga la comunidad B, está muy buena, es 0,6 a 0,7, si está regular es 0,3 a 0,4. Bien, ¿se entendió esto? Y esto es, por ejemplo, lo que usa el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos, exactamente lo mismo, y lo tiene, por ejemplo, esto es un ejemplo práctico, esto no sé si de Dakota del Norte, ¿no? Entonces acá tienen el mapa de unidades, de grandes unidades de vegetación para el estado, y después te dice el tipo de vegetación, ¿no? Y acá en función de las grandes unidades, están las 53 A y B, las 54, las 55 y las 56. Después está en zonas altas o está en zonas bajas, si son suelos limosos, o arcillosos o arenosos, y te da una recomendación de qué era esto. Acá, a ver si puedo. ¿Están ahí? Se fueron todos. Equivalente vaca por acre, me parece que es eso. Animal unit. ¿Y la L? Por más meses. Por mes. Claro, los americanos tienen recontrometido el tema de que es un sistema dinámico. Nosotros hablamos de equivalente vaca todo el tiempo. Equivalente vaca que día, mes, año, ¿sí? Fíjense que para eso esto es pan de todos los días, esto es año por acre. ¿Está? Entonces, bueno, eso de bueno para tratarlo. Entonces, lo que están diciendo es que en unidad de carga anda dando es esto. Y probablemente porque esta recomendación haya estado, yo no me acuerdo de dónde lo saqué, pero en un boletín de extensión para un periodo determinado, que capaz que era, no sé, la primavera o lo que sea, ¿está bien?
Entonces te dice, bueno, ¿cuántos animales puedes tener en esta época del año por mes en este tipo de población? Ese es un modelo de relación entre una condición de vegetación, un tipo de comunidad, y alguien ya hizo el trabajo, ya dijo, ya lo probamos, ya lo medimos, ya pusimos un montón de recursos, acá lo que va es eso. ¿Está bien? Bueno. O sea que ya ese trabajo está, ya lo empírico está. Hay otras cosas que no se las traje. Voy a cerrar esta idea y después discutimos un canchatín, otra cosa más. ¿Qué tiene este modelo? De buenísimo y de no tan bueno. De buenísimo es bastante fácil de implementar, es rápido, está estandarizado, es de uso común. Se puede complejizar al extremo según los modelos que se usen. Si yo me vuelvo para acá atrás, según lo que yo le ponga acá, en esta parte de acá, según lo que yo le ponga en este modelo conceptual se puede transformar en ciencia espacial, ¿no? Puede ser esto tan sencillo de relacionar comunidades vegetales con carga animal, o puede ser algo hipercomplejo. ¿No bien? Después les voy a contar un hipercomplejo. Bien. ¿Qué más? Lo no tan bueno hay que monitorear permanentemente. Y hacerlo con mucho criterio y con una capacidad bastante alta para entender lo que está pasando en cada momento y saber rápidamente si eso está mejorando o si está desmejorando. Entonces, en el caso de Estados Unidos, tienen escuadrones enteros de estudiantes que están trabajando y que están monitoreando esto y haciendo alguna especie de lo que sea, y tienen monitoreo permanente, más todo el servicio de conservación del suelo, el servicio forestal, el servicio de recursos naturales. Demanda entender la relación entre variables. O sea, acá estamos hablando de una comunidad vegetal o de una unidad de vegetación con un tipo de suelo, con una posición de paisaje como en el Estados Unidos, con un nivel de carga para un momento determinado del año. Pero eso alguien ya lo salió. Entonces nosotros tenemos que entender cómo se relaciona eso. Pero ese modelo podría ser para un recurso determinado lluvias y carga. ¿Está bien? De hecho, Rodolfo habla de eso, ¿no? Y el otro tema de esto es que en este sistema son modelos a veces un poco complejos, tipo de caja negra, estamos relacionando cosas por ahí variables que nosotros podemos ver y medir fácilmente con variables de resultados, y en el medio no estamos entendiendo muchas veces bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y en base a eso, bueno, tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, y lo que nos pasa es que nosotros no tenemos algún tipo de modelo intermedio que nos diga, ya sea por el clima, ya sea por, no sé, pero principalmente por el clima, para dónde se puede mover ese sistema, y nosotros esperamos a ver el impacto de lo que está pasando en el monitoreo, probablemente estemos tomando las decisiones tarde. ¿Sí? Sobre todo si es un sistema muy frágil. Entonces, esto nos plantea una alerta de decir, todo bien con este tipo de sistemas, pero tengamos algún modelo intermedio o modelos un poco más complejos que nos permitan entender la dinámica de estos sistemas en el tiempo y por lo menos anticiparnos a los desastres. Yo les conté algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje en el norte, en el oeste, con la variabilidad temporal y todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, les cuento sobre la complejidad de los modelos que se usan acá. Esto podemos usar cosas recontra simples como las tablitas estas que relacionan el tipo de vegetación
con la capacidad de carga o preguntarle al vecino, más fácil que posible, a cuestiones que voy a ver si voy a dejar de compartir. Si me deja. Descargar las anotaciones. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, yo estoy viendo que ustedes están viendo. Este sistema, por ejemplo, se llama Maya Grading. ¿Alguno lo conoce? No. 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 Bueno. Después tómenlo, pero a ver si otro features. Esto es un software, entre comillas, es algo bastante más complejo, australiano, que lo que tiene atrás es este modelo empírico, ni más ni menos, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo este sistema? Para entender, este sistema viene corriendo cuando íbamos a la cajita azul, en la parte del modelo. Esto lo que tiene es un modelo de machine learning, de aprendizaje de la computadora o del sistema, que nos pide que lo entrenemos. Nosotros entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial, o ChatGPT, lo que sea, que lo tenemos que entrenar un año, un par de años, cuanto más lo entrenamos mejor es el dato, pero lo que está haciendo es exactamente lo que hacíamos, o lo que hacen esos señores de servicio de conservación de suelo, de recursos naturales de Estados Unidos, ni más ni menos, pero esto lo hace un algoritmo. Entonces, ¿qué nos pide? Que le carguemos el plano del campo, cuando entraron, cuando salieron las vacas, qué categoría era, cuando llovió, con un montón de datos. Se va juntando todos esos datos, lo mismo que haríamos nosotros, y va aprendiendo como aprende otra persona, o como aprende un experto, ¿no? La diferencia es que esto es un algoritmo, aprende más rápido y no tiene los sesgos que tenemos las personas. Entonces, pero básicamente esto que hay atrás es el modelo empírico. ¿Y qué es lo que vieron ahí? Un modelo de machine learning, una red neuronal con un aprendizaje supervisado de un algoritmo. ¿Bien? Entonces, esto para que entiendan hasta dónde puede ir este tipo de sistemas. Bien. Bueno. ¿Me gustó o no me gustó? Chumel. Te va haciendo algún análisis de sensibilidad para ver cómo ir variando. Todo. Te va haciendo, pero no, te va diciendo, está bueno. Lo que pasa es que hay que darlo, hay que dedicarle bastante tiempo, pero tiene sus cuestiones, y la cuestión número uno está hecho para sajones y está hecho para ganadería. Nosotros en Argentina durante un tiempo no podíamos pagar nada de todo esto, no podíamos pagar por el costo y no podíamos pagar, no podíamos sacar la plata del país para pagar los fees que te cobran este tipo de explotación. Entonces, para así porque no evolucionó en la Argentina y existe desde el 2015, 2016 en Australia. Yo lo vi trabajando muy bien ya, una fase comercial bastante desarrollada en el 2018. Lo quería implementar en el 2018, no todavía podía, pero en el 2019 ya que se implementar en Argentina y no lo podías pagar, no podías sacar los dólares a pagar. Así que, pero bueno. Bien. Balance forrajero, entre comillas. Balance porque balanceamos oferta con demanda. Bien. Esta seguro que lo saben. ¿La saben o no la saben? La sabemos. Todos los balances están bien. Todos los presupuestos forrajeros se cumplen.
Acá es un tema, porque nosotros, el tema es, el balance es una herramienta buena, mala, qué tan buena, qué tan mala, como es una respuesta típica de agrónomo, que podemos decir, depende. ¿De qué depende? Y de los datos que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces, para mí el primer balance y el más común es que nosotros queremos calcular la expresividad promedio del campo con una metodología determinada, y con un objetivo determinado, y con todo esto. O sea que esto es expresividad promedio, la rayita, ¿y qué hacemos? La productividad forrajera promedio anual por el índice de cosecha dividido el requerimiento forrajero promedio de lo que nosotros consideremos un EBB. Y lo que tenemos es esta sociedad. Bien, bastante fácil. ¿Se entendió esto? Sí. Los que lo están viendo por primera vez. Paula. Sí, tengo una obra en construcción, pero sí. Yo también estoy con la construcción, pero no te hagas problemas. Mientras no puse los albañiles yo el otro día. Igual no había sido después se cortó la luz en toda la ciudad, no había recepción de la tormenta, no de los albañiles. Bueno, se entendió, Paula, fácil. Ya, productividad es kilos de materia seca, si se quiere, de forraje. Después vemos cómo eso lo podemos ajustar por un índice de cosecha dividido, que eso sería la oferta forrajera, y dividido el requerimiento que tiene cada unidad ganadera o cada animal. ¿Sí? ¿Está eso? Sí. Bueno, ojalá fuera tan fácil si se ve ahí. Pero este es un modelo que nos ayuda a entenderlo, y es uno de los modelos que entran en la cajita del modelo azul. De la cajita azul del modelo perdón. Entonces, bueno. El tema es que acá consensualmente sabemos ¿por qué tenemos este modelo? Empecemos a tratar de entender qué es lo que pasa acá. Lo primero que tenemos acá en este modelo es que tenemos una idea de que tenemos esa flecha verde, que es la productividad forrajera. ¿Está bien? Es el modelo que teníamos originalmente. Eso es este término de acá, productividad forrajera anual, o la PPNA, la productividad primaria neta aérea. Como está en casi todos los papers, nosotros pongámosle productividad forrajera anual. Entonces, ¿por qué eso? Porque hay alguna forma de medirlo. Siempre hablamos de la productividad, y la productividad la podemos medir, hay metodologías, hay libros enteros que hablan de eso, de la productividad, pero después lo llevamos a la interacción con la otra entidad, que es el herbívoro, al otro nivel filosófico, las otras interacciones dentro de ese sistema o sistema, sabemos que no todo lo que se produce se puede comer. Entonces necesitamos ponerle una variable, porque creíamos que formalmente, matemáticamente, o sea, formalmente digo, en la fórmula, había que sacarlo a un contadito para que esté presente, para saber que nosotros producimos biomasa vegetal, y que esa biomasa vegetal, suponiendo que todos sean especies potencialmente forrajeras, aún así hay una parte que podemos comer y otra parte que no podemos comer. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Y después sobreespecificamos, decimos típico, un equivalente de vaga, es lo que decía Cossimano la Membiel, la año 67, y decimos sobreespecificados son X cantidad de kilos de materia seca, que ya vimos que no es tan simple esa sobreespecificación. Entonces, por ejemplo, tenemos un recurso forrajero que produce 4.500 kilos de materia seca por hectárea al año, un EB que requiere en promedio 3.650 kilos de materia seca cada EB por año, con
un índice de cosecha de 0,5, nos da que eso podemos tener en el sistema 0,62 equivalente de vaca anual por hectárea. Bien, fácil de cuenta. Está fácil, ¿no? Sí. Germán. ¿Está Germán por ahí? Sí, está escuchando, sí. Bueno, comprendido. Es bastante... Esto no... Bien. Entonces acá lo que estamos haciendo es un forrajero anual promedio. ¿Sí? Lo que vamos a tener es el promedio. ¿Qué cosas buenas tiene esto? Buenísimo, es re fácil, es re simple, es re rápido, está estandarizado de uso común, o sea, todo el mundo hace la misma cuenta. De hecho, a todos le ponemos el índice de cosecha 0,5, no sabemos cómo qué, pero todos tienen 0,5. Y lo que no es tan bueno es que tenemos que conocer la productividad forrajera anual. ¿Cómo sabemos cuánto produce ese recurso forrajero? Hay que medir. Y eso es una complejidad, ¿no? Hay distintas herramientas para medir. Bueno, acá en la especialización de Martín con el curso de evaluación de los recursos forrajeros, pero eso es una parte, herramientas satelitales, ir a cortar pasto, la vía de usanza, pasturómetros, no sé, hay muchas formas de medir, tenemos que medir de alguna forma más la producción de pasto anual, el forraje anual, ese sistema. ¿Cuál es el otro tema? Si el índice de cosecha es importante, la heterogeneidad espacial es recontra importante en el sistema. Y ahí en esta cuenta, en esa formulita, no la estábamos considerando. Y después empiezan a aparecer otras cuestiones. Y bueno, está bien, esto mal. Pero ¿qué pasa dentro del año? Hay sistemas donde producen pasto 4 meses en el año y el resto no producen nada. Entonces da lo mismo, no da lo mismo. Hay que entender que es lo que pasa dentro del año. Y lo otro, todos los años son promedio. Esto es lo que discutimos en la clase anterior. Acá estamos sacando una reservatividad ganadera promedio, con una productividad promedio, con un requerimiento promedio. Y bueno, en promedio, alguna vez lo ejemplifiqué para una distribución de probabilidades de productividad de una pastura del norte. La probabilidad de que el año promedio era 1.000.000 de veces inferior a la probabilidad de sacar carta 16. Entonces, no trabajar con el promedio, bueno, es medio complicado. Bien, ¿se entendió esto? Fácil. Sí. La heterogeneidad. Esto es Torquín, provincia de Buenos Aires, una belleza de lugar. Me encanta ir ahí, me encanta la sierra, trabajé bastante, pero este lugar es una belleza. Pero heterogéneo, ¿no? Muy heterogéneo. Tenemos bajos, lomas, pendientes, corridas de agua, sierra, bajos recontraproductivos, recontra fríos, lomas para el norte, que son secas y calurosas, lugares donde la hacienda prefiere estar, lugares donde la hacienda no prefiere estar. Todo esto lo tenemos que meter en la ecuación. Entonces, acá hay mucha gente que estudió el comportamiento del animal en pastoreo y que estudió un montón de cosas y mi propuesta es, no vamos a profundizar muchísimo en eso, porque si no lo tendríamos hecho es otro curso. Pero sí entender las cuestiones básicas para ver cómo es esta interacción, ¿no? Y acá, acá estamos viendo esto de hace un mes y medio, 2 meses, la vaca pariendo en una avena, pero al lado teníamos una pastura de alfalfa y allá en el fondo hay pasal de sierra, al costado hay una pastura, una pradera de Seinfeld, todas cosas distintas, ¿no?
Entonces acá incorporamos este término. Para mí este término es un término que usan bastante también en Estados Unidos, en libros que no solo cité, hay libros que me voy a anotar para ponérselo, porque en una época, bueno, acabo de llegar del viaje y no tengo ninguna Biblia en la mano, pero bueno, ya me voy a el libro de Hegel, donde hay muchas de estas metodologías para ajustar este índice, eso que está en rojo ahí, yo le puse índice de valor pastoril, ¿sí? O de valoración pastoril, que nos dice cada unidad de área de campo, cada lote tiene un valor distinto, cada comunidad tiene un valor distinto. Entonces yo lo que quiero es, está bien, perfecto, pero yo no quiero saber cuánto vale un metro cuadrado de receptividad o cuánto vale una hectárea. Normalmente lo que quiero saber es la integración de esas hectáreas, primero tengo que conocer de esa hectárea, lo que está pasando con ese pedacito del campo, del campo, del terreno que tengo que manejar, el objetivo que tengo que manejar, y en función de lo que yo quiero lograr y del tipo de manejo, cómo se va a modificar ese índice. ¿Está bien? Y ese índice es un índice compuesto. Ahora vemos cómo se calcula. ¿Está bien? Esa es la fórmula, que es una pavada. Básicamente es lo que llamamos una álgebra, la distancia euclidia estandarizada. Y eso que es, no es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras para n variables. Ya, el teorema de Pitágoras es lo que nos dice, o sea, que nosotros calculamos, ¿se acuerdan de Pitágoras? Voy a salir de ahí o no. ¿Están ahí? Ya se apuntaron. No se puede, no, lo voy a poner acá. No, ahí, no, ahí no voy a borrar porque, bueno, sí, está bien, lo voy a poner acá. Lo voy a hacer al revés. No, mejor lo borro y arrancamos de vuelta. Voy a borrar, ahí está. Vamos. Se me cambia de pantalla. Entonces, supongamos que tenemos dos ejes X y acá tenemos este triángulo, ¿no? Y Pitágoras, acá le poníamos A, B y C. Y decíamos que C al cuadrado era igual a que A al cuadrado más B al cuadrado. Y sé que la distancia de este punto a este punto, básicamente. Entonces, como calculábamos y fácil hacíamos la raíz cuadrada acá, bueno, lo vamos a hacer así. Entonces, ya pasamos el cuadrado de acá, lo pasamos a la raíz del otro lado. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo el valor de C. Y esto básicamente es lo que dice acá. Yo tengo muchas A, B, porque ya no tengo un sistema de dos dimensiones, sino que tengo muchas dimensiones. Lo que tengo es n índices acá, que tienen un valor determinado, que yo lo voy sumando A más B más C más D más Z, todos al cuadrado, les hago la raíz cuadrada, y para estandarizarlo, porque estandarizarlo es este índice, lo quiero que vaya de 0 a 1, ¿está bien? Para estandarizarlo, lo dividimos por la raíz cuadrada de, ¿está bien? Y con eso yo ya tengo, hago que este valor de acá arriba vaya de 0 a 1, ¿está bien? Eso es la distancia sencilla. Y de que dependen los IBP y los individuales, los N índices
del valor forrajero de la vegetación, del acceso al agua de bebida, de la distancia, del acceso al agua de bebida, de la accesibilidad del forraje, si tengo un monte antes, un monte después, si tengo una loma o si tengo una montaña, del lugar de la pendiente, porque el lugar de la pendiente no puedo tener un pastizal espectacular, pero está con 70% de pendiente y los animales no quieren pelear ahí. Una vaca no quiere, una cabra sí, una vaca no. La cabra, o un ciervo, perfecto, no tiene ningún problema, pero una vaca no le va a gustar. La posición topográfica, los lugares donde hace mucho frío, las laderas, en el hemisferio sur serían las laderas del norte, en el hemisferio norte serían las laderas del sur, de ahí viene la marca de Campera. Entonces los animales prefieren estar en las laderas que le da el sol, que son las que están más calentitas, por más que haya mucho pasto al otro lado, ¿no? Cercanía al hormiguero o al refugio, eso es algo que en la pampa húmeda con hacienda británica ya no se ve, pero si alguno maneja hacienda hídrica o hacienda sanga, que todo tiene menos tiempo de domesticación, y sobre todo una domesticación científica en algunos casos, van a ver que tienen un comportamiento gregario como de animal salvaje. Y que duermen todos juntos y eligen dormidero, y aún en los chiquitos prefieren áreas, y prefieren estar en áreas determinadas para descansar, para farmear o para dormir. Y un montón de cosas que, por ejemplo, las vacas anchas dejaron de hacer hace bastante tiempo, ¿no? Exposiciones de predadores, esto también, bueno, ahora están apareciendo pumas por todos lados, en pampa húmeda, y las vacas saben de qué se trata, pero en otros lugares sí los conocen. Por ejemplo, en el norte, una de las formas que teníamos de lidiar con eso era poniendo mulas o burros en los rodeos. Entonces, los burros o las mulas son recontra sensibles al olor donde el puma, detectan recontra lejos y son bastante uno de los comportamientos que te lleva a la hacienda para los lugares donde los bichos no andan. Y esos son los lugares que pasa con los leones perros, los perros pastores. Entonces, eso te va determinando que hay zonas en el campo que se usan más en el campo que se usan menos. ¿Está bien? Entonces, esto es uno de los ejemplos que yo usaba, esos dibujitos tratando de hacer pasturas de gato medio campánica en el norte, chaco seco con árboles que son medio degradadas, otro tipo de pastos en el medio. Entonces, por ejemplo, acá no es lo mismo el IBM o el de valoración pastoral para la vegetación en la zona de acá, que en la zona de acá que tiene un árbol y no tiene pasto, o que está para la parte de acá, o incluso si la bobada de acá, y esto es una cortina forestal, no tiene el mismo valor pastoral a esta área de acá que el área que está cerca de la bobada. Después les voy a mostrar un caso concreto, ¿no? Esto es... Bueno, esta es la cita del libro que yo les decía hace rato, este es uno de los libros, el del Colche. Pero es bastante interesante, un libro está muy bueno y en la época estaba disponible en internet, no sé si tanto, era medio viejardo, estaba capítulo por capítulo en una página web y se podía consultar online. Pero bueno, acá en uno de los capítulos del libro de Shakespeare está este concepto que es son millas a distancia de la guada, y esto es como deberíamos modificar el índice de valoración pastoral por distancia de la guada, ¿no? Estamos viendo lo que estoy señalando acá. Lo que define esto es que la parte del centro de la guada, de vuelta, me encanta hacer dibujitos y no te metes a ronro. Entonces, yo tengo un lote determinado y tengo la guada, empiezo a tener áreas de utilización que tienen esta forma y me dice, esto vale 1, esto vale 0,75, y esto vale, no sé, lo que está del fondo, ¿no?
Yo después de los pasos, después le pones toda la bibliografía, que no me da problema. No se preocupen en anotar esas cosas. Yo entonces los paso y ustedes lo que necesiten de la literatura nos lo piden, si quieren ampliar algún tema, hay toneladas de literatura, así que no se preocupen. Pongan el foco en la conversación y en entender lo que estoy contando. Después, las anotaciones y todo eso lo pasamos. Bien. Entonces, bueno, lo que decía, este trabajo era bastante fácil, esto es una milla y son 1.600 metros, son 3.200 metros de distancia a la Guada, y entonces, por ejemplo, decía que 3.200 metros de distancia a la Guada en adelante vale, no importa la cantidad de pasto que nosotros tengamos, esa cantidad de pasto, el IBP de distancia a la Guada es de 0,1. Si estoy entre 1.600 o 3.200, decía que es 0,5. ¿Sí? Y si estoy antes de los 1.600 metros, el libro dice que vale 1. Pero esto, por ejemplo, después viene un trabajo un poquito más, en realidad no tiene tanta distancia temporal, pero sí tiene un concepto que decía, en realidad, kilómetros, acá se me corrió un poquito la línea, pero era más o menos que debería haber bajado para acá, hasta 1.600, 1.700 metros de distancia a la Guada, esto no se nos vale siempre uno, y después esto cae así. Bueno, yo una de las formas de detectarlo, lo detectaría en quinto lugar, lo que hacía era en función de la Guada, o sea, de la distancia de la Guada, ir haciendo censos de vegetación, o en este caso una de las cosas era con pastizales naturales en la Pampa y en San Luis, cuando caminaba con pastizales, iba tomando la distancia de la Guada, iba viendo el nivel de foliación de las especies clave. Siempre hay una especie en pastizal natural que quiero generar, que es más preferida y es mucho más preferida. Entonces, sí, una consulta. ¿Te mueves cargado solamente para pastizales naturales? No, pero no sé, tengo un verdadero y tengo la Guada de lejos, exactamente lo mismo, pero obligo al animal a ir a la Guada, a volver, cuando voy corriendo por los callejones, lo voy alejando, el animal igual entra y sigue siendo lo mismo, igual no. Pero es el tema de la distancia a la Guada. El tema de la distancia a la Guada, ¿por qué? Primero, porque la Guada ya es la Guada es el número uno. En verdeos de invierno muy aguayentos, lo podemos discutir, los animales, hay otro tipo de cosas, toman mucho menos agua. Y este tipo de modelo también ya tenemos que ajustar en función de la temperatura, del tipo de recurso y el tipo de animal. Ya que esto no es un dogma de fe, no es universal, es lo que yo les estaba contando. Ahora, lo mismo vas a ver, te cuento, termino este cuento, Matías, de acá, y después vemos cómo aplica los verdaderos de invierno. ¿Está bien? Okay. ¿Sí? A los verdaderos de invierno de las parcelas. Me mata no tener, soy malísimo dibujando, pero básicamente lo que veía, si acá tenía las especies claves en esta zona, estaban, supongamos que era un patito así, ¿sí? Acá estaban así, mucho más altas, y en el fondo estaban así, ¿no? Sin factorial. Entonces, lo que veíamos era lo que sacaba era la intensidad de foliación en función de la Guada. Entonces, en lugar de tener una cosa como esta, lo que podemos determinar es para un determinado recurso forrajero, un determinado tipo de animal, una curva que se parece a una lógica invertida, ¿no? Esto es en función de la distancia de la Guada, la intensidad de foliación. ¿Está bien?
Entonces, acá ponele que sea, no sé, 0,9, fue lo único que le habían dejado, era la base de la mata y podían comer de la raíz, comían la raíz, y acá al final no estaba ni siquiera pastoreado. Mis datos en San Luis, en La Pampa, en Santiago del Estero, en Salta, con pastizales naturales, con pasturas de gato y siempre con vacas de cría, paridas en primavera, verano, o sea, calor, más o menos me dio algo bastante parecido a esto que dice ese señor, pero no así. O sea, era como que más o menos por acá, 1,5 kilómetros de distancia a la Guada, la intensidad de defoliación del pasto se empieza a caer. Y se cae, y también esto se cae en picada, ¿no? ¿Por qué se cae? ¿Y por qué en un verdeo pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? Porque básicamente el animal tiene que tomar agua para mantener el desarrollo funcional. Ahora, un verdeo, contra 3.000 aguachos, prácticamente el animal no toma agua. Entonces, esto de la distancia aguada no juega. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Juega menos. ¿Por qué? Porque el animal en algún momento del día toma agua. Si tiene la guarda abierta, toma agua. Por una cuestión de comportamiento. ¿Por qué? Porque ve que el resto de los animales van a tomar agua en un momento del día, y cuando ven que van a tomar agua, le arrancan los primeros y el resto van todo a tomar agua. Entonces, me voy a borrar esto, si puedo. Ahí está. Qué bueno que no quise hacerlo. Eso es buenísimo haciendo esto. Le levantó la mano. Sí. Lucrecia. Estás muteada. Mejor que muteada. ¿Quién tiene? Les pido, por favor, que temas de pareja lo dejemos para otra semana. Bueno, perdón. Yo le decía que era bacano, Sí, bueno, a ver. Seguimos. ¿Cuántas entonces el máximo de distancia a la guarda? ¿Qué te puede decir una broma? Depende. Entonces, Lucrecia, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Aguantenme un poquito para que entiendan, porque esto fue evolucionando mucho y cada vez tenemos datos mejores. Pero sostengan esa pregunta un cachitín. Estaba Matías, tenemos el verdeo. Esta es una configuración típica de los verdeos. Acá estamos. ¿Estás ahí, Matías? Llegó aquí la cámara, Matías. Dejate el micrófono abierto así que hagas la conversación, por favor. Entonces, tenés la guarda acá y tenés la parcela esta. Esto es retípico de los verdeos, ¿no? Sí. O tenemos el callejón en el medio, de una forma o de la otra, casi siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuyen los animales? Los animales van y vienen de acá. O sea, las zonas de pastoreo, ¿cómo se arman? ¿Sí? Normalmente, las zonas de pastoreo se arman a medida que los animales van entrando en el callejón. Entonces, se van armando así. ¿Está bien? Ok. Entonces, este círculo, la cara de distancia a la guarda, no es esta. Ahora, si yo tengo acá, desde la parcela hasta la guarda, por el callejón, 3 kilómetros, entonces esos 3 kilómetros lo que van a estar haciendo no es que esta parcela tenga este esquema de pastoreo, sino que los animales, que esta zona de pastoreo la voy a tener que considerar de una forma totalmente distinta a esta parcela de acá. ¿Por qué? Porque los animales se van a pasar, si es una pastura templada en enero, los animales sí van a tomar agua, y además el agua, evolutivamente para los herbívoros, es como el
café de los pueblos. El café de los pueblos donde todo el mundo se junta, están al pedo, se juntan a las 10 de la mañana, pero si no, que se juntan a la tardecita a tomar el café o los fines de semana ante la plaza. Bueno, para los herbívoros eso es la aguada. O sea, ahí van todos, toman agua, tienen interacciones sociales, cuando están rodeados de cría, es donde el toro tiene más manchas de tal cual son las vacas que van a entrar en el celo, son las conversaciones, rumean, ¿sí? Entonces, hay una cuestión social y de comportamiento que lo define la aguada. Más allá de las cuestiones digamos, del recurso forrajero o del pastoreo. Entonces, no es lo mismo tener una parcela de verdeo de 30 kilómetros de la aguada que tener la parcela que está al lado de la aguada. El IBP va a ser distinto, hay que medirlo. No es lo mismo, no es lo mismo tener una vaca segura en Corrientes o en Misiones, no sé, en una pradera de playa o en un pastizal natural de Corrientes, que tener una vaca en pampa deprimida o un enero. ¿Por qué? Porque el comportamiento es distinto. Entonces, por ejemplo, algo que prácticamente no se ve con las vacas británicas es, por ejemplo, en el norte, no sé, cosas que yo me digo en el oeste, en algunos casos también. Las vacas, que decía, tienen comportamiento todavía de animal no de todo doméstico, ese tipo de ganado. Te vas a Brasil con los menores y pasa lo mismo. Entonces tenés por ahí potreros muy grandes, lotes muy grandes, vas a encontrar que las vacas paridas, vas a encontrar una vaca al mediodía, una vaca en un dormidero o en un lugar que tiene sombra mejor, con esos días de 40 y pico de grados al mediodía, y una vaca con 25 terneros, cuidando a los terneritos. Y esa vaca ese día no tomó agua, y no tomó agua y comió. Y no tomó agua y comió porque las otras 24 le dejaron los terneros y se fueron a tomar agua. Y esa vaca se turna. ¿Sí? Y ese comportamiento sigue existiendo. En una vaca británica pasa muchísimo menos, yo lo veo muy poco. Pero cuando el agua está lejos, está complicada, empieza a decir, bueno, y depende de cómo se organiza inicialmente, esa vaca sabe que una vez cada 20 días no comer. Bueno, y si el agua está más cerca, eso no pasa, porque la vaca se va con el ternero y el ternero camina. ¿Está bien? Entonces, por eso digo, el nivel depende. Ahora, si en lugar de una vaca tengo un novillo no le importa. Y el novillo camina más. ¿Sí? Y también tiene menos requerimiento de agua. Una vaca grande, una vaca creo que está grande, de 470, 500 kilos de peso promedio, que son los típicos de Octavo, en Santiago del Estero, cosas que yo he medido, porque he diseñado mucho tema de aguada, con cría y el tipo de lactancia, un día de 40, 45 grados, después te toma 100 litros. Toma 100 litros de agua. Un novillo del mismo peso te toma 50, te toma la mitad. ¿Está bien? Y además no camina. La vaca no puede caminar 3 kilómetros con ese calor, un ternerito de un mes y medio. Ternerito se muere deshidratado del viaje. ¿Está bien? Por eso digo, depende. ¿Cuál es la distancia? Depende. No es lo mismo verano que invierno. El comportamiento social cambia. Bien. ¿Se entendió esto? Pero sigue siendo fundamental. Y fíjense, ahora están de moda la tecnograzing, se están poniendo de moda. Sistemas de las leyes, donde vemos aguadas en parcelas para no sé quién habló.
Creo que fue un eco. Bueno, Aguada se la parcela, estamos viendo de pasturas de alfalfa, sí, Aguada la parcela, ¿para qué? Para que el animal no camine, o sea, que se la pase todo el tiempo, que pueda pastoreando. Entonces, es importante la Aguada, sí es fundamental, que todo el comportamiento del animal en pastoreo. Por una cuestión social, por una cuestión de tiempo de pastoreo, por una cuestión de competencia hacia el pasto, de competencia hacia los parques de pastoreo, la ubicación, y entonces la distancia de Aguada no depende solamente del recurso, depende del recurso, depende del tamaño del rodeo, depende de un montón de otras cuestiones, pero es clave, es fundamental entender. Ahora, tengo 2 o 3 hijos de 20 hectáreas, este problema no lo tengo. Pero en muchos casos eso no pasa. Seguro a Germán, en Mendoza no le pasa, y a los que estén en otros lugares que les toque trabajar en el norte de Santa Fe, que no me acuerdo cuando estaban en el norte de Santa Fe, tampoco también es un tema importante, especialmente cuando se secan las aguas naturales, ¿no? Ahí es un tema de tener. Bien. Okay. Fíjense, Lucrecia. Ahora vamos a Lucrecia. Este sistema yo lo vi. Lo vi. Es un paper de Luciano González y tal, de 2014. Estuve buscando las fotos, las perdí en un lugar. Un sistema armónico interesante. Esto es un campo de la Universidad de Sydney, a 60 kilómetros, 70 kilómetros de Sydney, en Australia. Luciano González es un argentino, especialista en comportamiento animal y en muchas de estas cosas, y es profe allá en Australia. Y este campo lo ve la oportunidad de visitarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron acá? Acá tenían una pastura de grama Rhodes, un lote, no le sé la superficie, este lote tiene, no me acuerdo exactamente ahora, pero quedan 6,25 hectáreas, o algo así. Sí. A ver si... Ahí está. Entonces, fíjense que esto es un lote que no encontraba la foto, pero bueno. Una pastura de grama Rhodes con novillos. Novillos cruza Inca, que lo que hicieron fue ponerles un collar con GPS, odómetro y un acelerómetro para entender qué es lo que estaban haciendo los animales en cada momento. ¿Está bien? Acá está la Aguada. Esto es la intensidad de pastoreo. O sea, la densidad, en este caso estaba calculada ahí, esto es un mapa de calor en función del rodeo, que es lo que hacía. Esto fue unas 6 hectáreas. Lucrecia y Matías preguntaban qué pasaba en el rodeo de invierno. Esto es un que hay acá, no me acuerdo rodeo, pero era un rodeo bastante grandecito, no eran 5 animales, eran unos cuantos, no sé, alrededor de 50 animales, no me acuerdo, pero fíjense, fíjense dónde está centrado el pastoreo, ¿sí? Acá y acá. Y acá hay otra cuestión, acá arriba había una loma. Fíjense las áreas de rumia, o sea, esto, lo que estamos viendo acá es donde los animales elegían el lote que área elegían para rumiar. Fíjense que acá hay un área de rumia que está relacionado a la Aguada, que ahora les cuento por qué, pero después, esta zona que los animales no venían a pastorear, sí venían a rumiar. Y esta zona que los animales no venían a pastorear, sí venían a rumiar. Y esta zona, que es esta zona de acá, de mucho pastoreo, los animales no rumiaban. O sea, como que los animales tienen, o sea, identifican dónde está el comedor y dónde está el living.
Entonces, para entender esto, no es hablar de lotes de 10.000 hectáreas. Estoy hablando de 6 hectáreas, 6 hectáreas. ¿Sí? Entonces, esto pasa en el campo, pasa en los lotes de verdeo. De ahí viene el concepto de technograzing, que es algo de intensificar el pastoreo de una forma casi ridícula, para anular este tipo de cosas del comportamiento animal. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí. Matías, Grecia. Perfecto. ¿Sí? Está buenísimo. Bueno. El mejor technograzing que he visto en mi vida, no tengo para mostrar fotos, que está prohibido sacar fotos de una empresa de capitales vecinos, ex dueño de Idolai, que tienen un campo en la Patagonia, en al lado de Cunleu, el alfalfa bajo Diego, que eventualmente en el viaje capaz que podemos ir a visitarlos y se copan todos con todos los otros cursos. Donde tienen paños de alfalfa con riego, cortinas de área de la mostaza, y tienen una línea de había cambiado de color me encanta que le ponían ningún color. Esta es la línea de agua. Y lo que hacen es darles parcelitas de cuando yo estuve, eran de 35 por 50 metros a un rodeo de 600 y pico, 700 novillos. Saquen la buena cuenta. Y los cambian cada media hora. ¿Está bien? Tengo una consulta. ¿Sí? O sea, que hacen 14, 15, 16 cambios en el día. Y la guada se va moviendo con la parcela. Tiene un hidrante, la guada va siguiendo los animales. Los animales son una cortadora de pasto que ni bien le habilitas la parcela siguiente, se mueven todos inmediatamente a buscar su parte de pastoreo y siguen comiendo, así, hasta que se les cambia la otra parcela y van, ¿no? Entonces ahí se anula este comportamiento, se anula el tema de la distancia a la guada, ahí pasan otras cosas, ¿no? Y después las vamos a discutir, cuando bajemos a otras cuestiones más micro de intensidad, de relación planta-herbívoro. ¿Está bien? Entonces ahí se anula esto. Y de vuelta, en este caso, a mí me sorprendió porque yo me acordaba de este paper, yo esto lo vi en el 2018, y yo me acordaba del paper cuando fui a conocer el lote y ver el sistema y ver qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, claro, o sea, el lote de 6 hectáreas, parecía el típico potrerito de los caballos, y acá dentro hay heterogeneidad de pastoreo, y además el lote tenía una lomita, tenía algunas cosas, el paisaje, digamos, pampa húmeda, plana, como existe en Argentina, hay en muy pocos lugares en el mundo, prácticamente no existe, entonces había una lomita, que yo había distintos lugares, y acá se arman estas zonas de pastoreo, zonas de rumia, así. Entonces, no es muy fácil. Tenemos que entender que o lo manejamos o le ponemos un valor distinto. ¿Está bien? ¿Cómo podemos ver en el campo cuando pasan estas cosas sin tener todos los animales con collares y con GPS viendo qué es lo que está pasando? Y cuando recorremos el lote y vemos que hay zonas de la parcela o zonas del lote que no las están pastoreando, o que las están usando para dormir, o que lo que sea, o
una de dos, o la sacamos de la cuenta o tratamos de hacer algo para que eso no pase. ¿Está bien? Acá hicieron algo parecido, el trabajo, yo me fui para atrás, pero de vuelta, a ver dónde está, acá este señor Bailey, este trabajo era del 96, se dedica a algo parecido a lo que hace Luciano González, pero en un contexto distinto, y este mismo señor Bailey, un tiempo después, publicó este trabajo donde hicieron algo parecido a lo que hizo Luciano González, donde cada uno de estos puntitos, de acá, ahí no se ven los puntitos, ¿sí? En este paisaje trató de determinar cuáles eran las zonas que los animales preferían o que pastoreaban y cuáles eran las zonas donde no pastoreaban. ¿Está bien? ¿Están viendo? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Y qué dice? Esto es Montana. ¿Dónde queda Montana? Norte de Estados Unidos. ¿Y qué hay en Montana? Montañas. Hay montañas, sí. Pero, No, es el estado con más, no sé, digo, es el estado con más Angus. un criador de Angus, ahí está. Sí, bueno, un apurate, te entusiasta tiré un dato. de Leachman Cattle Co. Corporation. ¿Nadie tiene Paramount en la casa? Sí, ¿Nadie ve series? sí. Nadie vio Yellowstone. Yellowstone, por eso. Ah, Dutton. vamos, con Sean Dutton. Bueno, es ese paisaje, ¿no? El paisaje de la serie, montañas, valles con pastoreo, frío, agosto es enero para nosotros, y ahí con los ríos, Montana es el paraíso de los que les gusta las flotadas y la pesca de trucha, porque tiene esos paisajes espectaculares y porque tiene esos ríos. Pero fíjense lo que están marcando acá, de vuelta. Acá voy a ver, me pasan de... Pero... Acá tengo que cambiar de color. No sé si amarillo, a ver si amarillo lo podemos ver. Ahí la Guada. ¿Sí? Acá el bajo, acá la montaña, acá otra guada. Miren dónde están los animales pastoreando. ¿Sí? Miren dónde están los animales pastoreando. Acá el bajo, de vuelta. Acá esto... esto debe estar, si, ya no me acuerdo si esto estaba bien, si el norte estaba para allá. O sea que esto es la cara norte, ¿sí? Más fresca que la cara sur. ¿Sí? Cada puntito de esto es un animal. ¿Está bien? Acá abajo, están justamente en el bajo, lugar más frío. O sea que la parte alta de la montaña están todos del lado donde hace más frío y no del lado donde hace más calor. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Y acá hay una cuestión que lo discutíamos ayer con Emanuel. Ayer estuve dando una charla en Coronel Suárez, así que ayer nos cruzamos con Emanuel. Así que bueno, anoche llegué como a las 11 de la noche, pues estuve todo el día de recorrida por Sudoeste. Y como tuve un tiempo donde estuve trabajando en Sierra de la Ventana, estas cosas las aprendí. La cara donde da el sol, lo que tiene es un efecto, sobre todo en verano, es un efecto de pantalla solar. En las montañas, normalmente los rayos del sol, cuando está inclinado, pegan de forma perpendicular.
y se absorbe mucho más radiación que si esto fuese en un lugar llano, donde este rayo se descompone en dos componentes. Entonces, la radiación incidente es menor. Por eso las pantallas solares las ponemos ubicadas hacia el norte y con una inclinación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En estos lugares hay muchísimo más, el suelo captura mucho más radiación y hace muchísimo más calor en verano que en estos lugares. También en invierno, si esto fuese julio, la hacienda estaría toda de este lado y no toda del otro lado. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Eso a algunos les tocará trabajar en lugares con montaña y otros no, pero lo tienen que saber. Es parte del curso. Bien. Y esto es lo que yo les decía, esto es un campo que me tocó manejar bastante tiempo en el norte, donde hacíamos mucha requía a pasto, que le mostré alguna foto en la clase anterior. Pero también lo que nos pasaba era lo mismo, ¿no? En este caso, acá yo renegaba así de forma insistente, por cómo habían diseñado el campo. Este campo es Chaco Seco, Santiago del Estero, en el centro norte de Santiago del Estero. Esto es un monte muy degradado. Esto es el paleocauce del río Salado, o sea que eran tierras antiguas de inundación del río Salado. Y cerquita del campo, en realidad siempre hay, cuando hay algún pueblo grande, antes hubo obrajes de leña y de carbón y los bosques están hechos trizas, o sea, son unos fachinales espantosos, queda muy poco del bosque original. Bueno, y acá esto en algún momento consiguieron el permiso para desmontarlo de esta forma, hicieron cortinas y paños, no sé si están viendo acá, o sea, esto es desmontado total, ¿sí? Estas son las cortinas y en este caso las aguadas están en el medio, ¿sí? ¿Están viendo o no están viendo? Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Acá manejábamos rodeos grandes. Grandes porque como teníamos pocos potreros, para asignar por lo menos un rodeo en 4 potreros, teníamos que tener potreros grandes o circuitos de pastoreo grandes. Entonces, este era un circuito de pastoreo, 4 potreros, un rodeo, 4 lotes, un rodeo, ¿sí? Con una aguada en el medio. Las aguadas no tenían limitante, las aguadas eran fenomenales porque teníamos pozos urgentes. Esto es una contradicción que nunca voy a entender, una de las zonas menos productivas de Santiago del Estero y donde la gente se muere de hambre. Hay suelos fértiles, radiación en la que quieras y agua que donde haces un pozo en el suelo sale sola, no la tenés que ni bombear. Pero bueno, 20 años viví en el norte y hay cosas que todavía no entiendo. Esta es una. Y la gente se muere de hambre, no es capaz de tener nada, una huertita, ni que sea. Así que nosotros teníamos pozos urgentes que nos daban 20, 25, 30.000 litros hora de agua de calidad espectacular, sin ni siquiera poner bombas. ¿Está bien? Para que tengan una idea. Así que la limitante no era el tema del agua. Entonces acá lo que hicimos fue armar rodeos muy grandes, más o menos el total del stock del campo, que eran unos 6.000 novillos, lo dividíamos en 4 rodeos, rodeos de 1.200, 1.500 animales, pastoreando estas unidades que fíjense, tienen 70 hectáreas más o menos cada parcela, con las cortinas. Que con este tamaño de rodeo y con este tamaño de lote va a haber una competencia tal en la cual la distancia a la aguada no jugaría tanto. Bueno,
recontra jugaba. Y no solamente que recontra jugaba, sino que cuando veíamos la intensidad de pastoreo, esto era así. O sea, de acá, esto se iba haciendo así, y cuando hacían repelota toda esta primera parte, empezaban a pastorear la otra parte de acá. ¿Está bien? Sí, flaco, pero ¿no te das cuenta que del otro lado tenía un montón de pasto? En el medio había una cortina de monte y los animales con la guada de este lado de la cortina no querían, acá hay una pasadita por acá contra el camino, tenían que pasar por acá y ir para acá. ¿Está bien? Esta barrera visual determinaba el comportamiento animal y hacía que esta primera parte de la parcela nos la hagan pelota y después recién que le hicieron pelota iban a comer la otra parte de acá. ¿Está bien? Entonces, acá está la combinación de dónde está el centro del comportamiento social de ese rodeo, y en este caso no es una montaña, era un monte, pero si hubiese sido una montaña hubiese sido exactamente lo mismo. Te pasa lo mismo que si vos tenés un cordón de montaña, tenés la guada de este lado, por más que haya un montón de pasto del otro lado, los animales tienen que pasar esa barrera visual, explorar del otro lado, comer, para luego volver a tomar agua acá, no lo quieren hacer. Entonces, acá, sin restricción de agua, hubiese sido mucho más inteligente armar estos circuitos de pastoreo distintos y haber puesto las aguadas acá, por ejemplo, acá, o de otra forma. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder aprovechar el pasto. Entonces, acá, bueno, pero esto ya estaba armado así. Bueno, pero les puede tocar armarlo a ustedes. Germán todavía está viendo cómo arma su campo de la Pampa. Me estaba preguntando por otro lado el otro día. Bueno, estas cuestiones son fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo cómo voy a tener que valorizar este lote de acá a esta parte del campo de acá. ¿Está bien? Ya no se entiende nada el dibujito, estoy haciendo... Pero bueno. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Sí, súper interesante. Bueno. El concepto de llevar el agua donde está el animal. El concepto es entender que el agua, más allá de que sea el primer nutriente para el animal, es el centro de toda la actividad social de un animal que es gregario, que tiene comportamiento de rebaño. Entonces, y eso es inevitable. Entonces, si estamos manejando herbívoros, sabemos que tienen comportamiento de rebaño y sabemos que el lugar donde les gusta juntarse, a conversar, a ponerse de novios, a descansar, a rumiar, a lo que sea, es la guada. Entonces, la guada determina cómo el animal entiende, cómo ve el campo. Y si tenemos la guada de un lado y tenemos un pedacito de tierra y de pasto y el lote de pastoreo está detrás de un monte o de una montaña o de lo que sea, sabemos que la cosa no va a andar bien. ¿Sí? Si tenemos lotes muy grandes, yo les contaba algo, descartar todas las anotaciones. A ver si lo puedo... No, voy a hacer otra cosa. Aguánteme un segundito. Aguánteme un segundito. Chuchum, chuchum. ¿Se acuerdan que yo le dije que había vivido en un campo como un montón de tiempo? Que les mostré una foto y que teníamos así, que subía y bajaba la carga, que tuvimos que una sequía fenomenal y que tuvimos que vender un montón de hacienda. Bueno, ese campo es ahora se los muestro. Esto es Santiago del Estero, yo les dije dónde estaba ubicado, acá está Santiago Capital, el campo está acá, ¿bien? Uno de los lugares donde toda esta parte del campo,
toda esta parte del campo era, en realidad toda esta no, esta parte del campo, que son 4.000 hectáreas divididas al medio, con esta distribución, era una reserva natural de usos múltiples. ¿Está bien? Los dueños europeos, la cuestión ambiental para ellos era muy importante y por una cuestión cultural y por una cuestión también de licencia social y de tener siempre la mejor calificación por ser extranjeros con tierra argentina y todas las cosas que nos han pasado en las discusiones bastante poco felices que hemos tenido. Entonces, este lote era un bosque casi prístino de 2 quebrachos del Chaco Seco, bastante lindo, que eventualmente lo pastoreaba, ¿sí? Voy a hacer una captura de pantalla de esto, si me deja, para poder dibujarlo. Y voy a salir de acá. Y me voy a venir acá. Bien, ahora salimos de Google Earth. Estamos viendo esto, así puedo seguir dibujando. Entonces, fíjense, acá, no, le erré de herramienta. Tenía que agarrar la pala y agarré el pico. Acá estaba la guada, ¿sí? Cada uno de estos lotes tiene 1.000 hectáreas. ¿Está bien? Entonces, hagamos 1.000 hectáreas. ¿Cuánto